Hola a todos y bienvenidos a mi canal, su canal para todo lo relacionado con las telenovelas turcas. Hoy tenemos un plato fuerte, un vídeo que, créanme, los dejará sin aliento. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un drama que ha estado generando olas en las redes sociales, una discusión explosiva entre Serkan y Özge, dos de los nombres más resonantes en el mundo del espectáculo turco. Si son tan fanáticos de las series turcas como yo, saben que el drama, la intriga y las emociones intensas son parte integral de estas producciones. Y cuando ese drama se traslada fuera de la pantalla, la cosa se pone aún más interesante. Vamos a desglosar esta controversia, analizar los hechos, escuchar las diferentes perspectivas y, por supuesto, a sacar nuestras propias conclusiones. Pero antes de que empecemos, quiero recordarles que se suscriban al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Traemos contenido fresco y jugoso sobre sus series y actores turcos favoritos cada semana. Así que únete a nuestra comunidad y no te pierdas nada. Ahora sí, vamos al lío. Serkan y Özge, ¿por dónde empezamos? Estos dos, que han cautivado a audiencias alrededor del mundo con sus actuaciones estelares, se han visto envueltos en una tormenta mediática después de una acalorada discusión que se filtró a los medios. ¿De qué se trata todo este alboroto? Los rumores empezaron a circular hace algunas semanas. Al principio, solo eran susurros en los foros de fans, comentarios crípticos en las redes sociales. Se hablaba de una tensión palpable entre Serkan y Özge durante la grabación de su última serie juntos. Algunos decían que era simplemente el estrés de las largas jornadas de trabajo, otros, más conspiradores, apuntaban a una posible rivalidad profesional o incluso un romance fallido. Pero la verdad salió a la luz hace apenas unos días cuando se filtró un audio de una discusión entre los dos. El audio, de calidad no muy buena, pero claramente audible, revela una conversación cargada de reproches, acusaciones y, sobre todo, mucha frustración. ¿Qué se dice en el audio? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen jugosas. Al parecer, la discusión gira en torno a diferencias creativas sobre la dirección que estaba tomando la serie. Serkan, conocido por su perfeccionismo y su fuerte opinión sobre el desarrollo de los personajes, parece estar en desacuerdo con las decisiones que Özge, quien también tiene una voz importante en el proyecto, estaba tomando. Según el audio, Serkan acusa a Özge de falta de profesionalismo y de anteponer sus propios intereses al bien de la serie. Palabras fuertes, lo sé. Por su parte, Özge responde con vehemencia, defendiendo sus decisiones y acusando a Serkan de ser controlador y de no permitir que otros aporten sus ideas. Siempre tienes que tener la razón, Serkan. ¿Acaso no puedes aceptar que otros también tienen ideas valiosas?, se escucha decir a Özge con un tono claramente alterado. A lo que Serkan responde, no se trata de tener la razón, Özge. Se trata de hacer lo mejor para la serie. Y tus decisiones están perjudicándola. Uf, caliente, caliente. Pero la cosa no termina ahí. En el audio también se insinúa que la tensión entre los dos viene de tiempo atrás, incluso desde antes de que empezaran a trabajar juntos en esta serie. Algunos fans han especulado que podría haber una vieja rencilla o incluso una competencia latente por el reconocimiento y los premios. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Es simplemente una pelea profesional, o hay algo más profundo detrás de esta discusión? Para tratar de entender mejor la situación, hemos recopilado información de diferentes fuentes, entrevistas antiguas, declaraciones de otros miembros del equipo de la serie e incluso algunos chismes de pasillo que circulan por las redes sociales. Lo que parece estar claro es que Serkan y Özge son dos personalidades muy fuertes, ambos con una gran pasión por su trabajo y una visión muy clara de lo que quieren lograr. Y cuando dos personas así chocan, las chispas pueden volar. Pero también es importante recordar que al final del día, son seres humanos. Todos tenemos días malos, todos cometemos errores y todos podemos decir cosas de las que luego nos arrepentimos. Quizás esta discusión fue simplemente un momento de frustración que se salió de control. Además, no podemos descartar la posibilidad de que los medios hayan exagerado la situación. Ya sabemos cómo funciona esto. A veces una simple discusión puede convertirse en una gran tormenta mediática con un poco de manipulación y sensacionalismo. Entonces, ¿qué podemos esperar de esta situación? ¿Serkan y Özge podrán superar sus diferencias y seguir trabajando juntos? ¿O esta discusión marcará el final de su colaboración profesional?
Es difícil decirlo con certeza. Pero lo que sí sabemos es que ambos son profesionales consumados y que tienen un gran respeto por su trabajo. Esperemos que puedan encontrar una manera de resolver sus diferencias y seguir brindándonos esas actuaciones que tanto disfrutamos. Mientras tanto, la polémica sigue generando debate en las redes sociales. Los fans se han dividido en dos bandos, los que apoyan a Serkan y los que apoyan a Ozge. Los hashtags #Team Serkan y #Team Ozge se han convertido en tendencia y las discusiones son acaloradas. Algunos fans critican a Serkan por ser demasiado controlador y por no respetar las opiniones de los demás. Otros lo defienden argumentando que su perfeccionismo es lo que lo ha convertido en uno de los mejores actores de Turquía. Del mismo modo, algunos fans critican a Ozge por ser demasiado testaruda y por no estar dispuesta a ceder. Otros la defienden argumentando que tiene derecho a expresar sus propias ideas y que no debe ser silenciada por Serkan. En medio de todo este debate es importante recordar que no tenemos todos los hechos. Solo hemos escuchado una parte de la historia y no sabemos qué pasó realmente detrás de las cámaras. Por lo tanto, es importante evitar juicios precipitados y tratar de mantener una perspectiva objetiva. Personalmente creo que ambos tienen parte de razón y parte de culpa. Serkan quizás necesita ser un poco más flexible y escuchar las opiniones de los demás. Ozge quizás necesita ser un poco más receptiva a las críticas y estar dispuesta a ceder en algunos puntos. Pero al final, lo importante es que ambos puedan encontrar una manera de trabajar juntos y seguir creando contenido de calidad para sus fans. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de todo este drama? ¿De qué lado están? ¿Team Serkan o Team Ozge? Déjenme sus comentarios abajo y cuéntenme qué opinan. Recapitulando rápidamente, hemos explorado la explosiva discusión entre Serkan y Ozge, dos de los nombres más importantes de la televisión turca. Hemos analizado las posibles causas de esta disputa, desde diferencias creativas hasta tensiones personales. También hemos examinado el impacto que esta controversia ha tenido en las redes sociales y en la comunidad de fans. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado interesante y entretenido. Recuerden que mi objetivo es mantenerlos informados sobre todo lo que sucede en el mundo de las telenovelas turcas y brindarles un espacio para expresar sus opiniones y compartir sus ideas. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. No olviden dejar sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y responder a sus preguntas. Y ahora el llamado a la acción final. Si les gustó este vídeo, por favor, denle un like, compártanlo con sus amigos y familiares y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Su suscripción es la mejor forma de apoyar mi trabajo y de ayudarme a crecer como creador de contenido. Gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Ahora profundicemos un poco más en los detalles de esta controversia. Porque, como saben, en el mundo del espectáculo nada es blanco o negro. Hay muchos matices, capas y subtextos que a menudo escapan a la percepción del público en general. Empecemos por Serkan. Él ha construido una carrera impecable, caracterizada por roles complejos y actuaciones que dejan al espectador sin aliento. Su dedicación al trabajo es legendaria. Se dice que pasa horas estudiando sus personajes, analizando cada línea del guión y trabajando incansablemente para perfeccionar cada gesto, cada mirada. Esta obsesión por la excelencia es, sin duda, una de las claves de su éxito. Pero esta misma obsesión también puede ser vista como un defecto. Algunos lo acusan de ser demasiado rígido, de no estar dispuesto a salirse del guión y de imponer su visión a los demás. Se comenta que durante las grabaciones, a menudo se enfrenta a los directores y a otros actores, defendiendo a capa y espada su interpretación del personaje. En el caso de Ozge, la situación es diferente. Ella es una actriz versátil y carismática, con una gran capacidad para conectar con el público. Su estilo es más intuitivo y espontáneo. Ella confía en su instinto y en su capacidad para improvisar. Esta frescura y naturalidad la han convertido en una de las actrices más queridas de Turquía. Sin embargo, esta misma espontaneidad puede ser interpretada como falta de preparación o incluso como desinterés. Algunos la critican por no tomarse su trabajo lo suficientemente en serio, por llegar tarde a las grabaciones y por no dedicar el tiempo necesario al estudio de sus personajes.
Entonces, ¿qué sucedió realmente durante la grabación de esta última serie? Según fuentes cercanas a la producción, la tensión entre Serkan y Özge comenzó a crecer desde el principio. Al parecer, ambos tenían visiones muy diferentes sobre cómo debía desarrollarse la historia y sobre cómo debían interpretarse sus personajes. Serkan, como de costumbre, se involucró al máximo en el proceso creativo. Quería tener control sobre cada detalle, desde el vestuario hasta la música. Özge, por su parte, se sentía frustrada por la falta de libertad creativa. Ella quería aportar sus propias ideas y su propia visión, pero sentía que Serkan la estaba constantemente bloqueando. Esta tensión fue escalando poco a poco hasta que finalmente explotó en la acalorada discusión que se filtró a los medios. En el audio se puede escuchar a Serkan acusando a Özge de sabotear la serie con sus decisiones. Özge, por su parte, acusa a Serkan de ser un dictador que no permite que nadie más opine. ¿Pero cuáles son las decisiones específicas que generaron esta controversia? Aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. Según algunas fuentes, el principal punto de conflicto fue el desarrollo del personaje de Özge. En la serie, Özge interpreta a una mujer fuerte e independiente que lucha por alcanzar sus sueños. Sin embargo, Serkan, al parecer, no estaba de acuerdo con la forma en que Özge estaba interpretando el personaje. Él consideraba que la estaba mostrando demasiado vulnerable y débil. Quería que fuera más dura, más implacable. Özge, por su parte, se negaba a cambiar su interpretación. Ella creía que la vulnerabilidad era una parte esencial del personaje, y que mostrarla de otra manera sería una traición a la esencia de la historia. Este desacuerdo generó una gran tensión entre los dos actores. Se dice que durante las grabaciones, a menudo se ignoraban o se hablaban con sarcasmo. La atmósfera en el set era tensa y desagradable. Pero la cosa no termina ahí. Algunos rumores apuntan a que la rivalidad entre Serkan y Özge no se limita al ámbito profesional. Se dice que entre los dos existe una cierta tensión sexual que nunca se ha resuelto. Algunos incluso especulan que en el pasado pudo haber existido un romance fugaz que terminó mal. Por supuesto, estos son solo rumores y no hay pruebas que los confirmen. Sin embargo, la idea de que entre Serkan y Özge exista una atracción no resuelta no es descabellada. Ambos son actores atractivos y carismáticos, y es fácil imaginar que podrían sentir una cierta atracción el uno por el otro. En cualquier caso, lo que sí está claro es que la relación entre Serkan y Özge es compleja y llena de matices. No es simplemente una rivalidad profesional o un desacuerdo creativo. Hay algo más profundo, algo que se esconde detrás de las cámaras y que solo ellos conocen. Y ahora, la gran pregunta, ¿qué pasará a partir de ahora? ¿Podrán Serkan y Özge superar sus diferencias y seguir trabajando juntos? ¿O esta discusión marcará el final de su colaboración? Es difícil decirlo con certeza. Ambos son actores talentosos y profesionales, pero también son personas orgullosas y obstinadas. Si logran dejar de lado sus diferencias y encontrar un terreno común, podrían seguir trabajando juntos y creando contenido de calidad. Pero si la tensión entre ellos sigue siendo demasiado fuerte, es posible que decidan tomar caminos separados. En ese caso, sería una gran pérdida para la televisión turca. Serkan y Özge son dos de los nombres más importantes del panorama actual, y su colaboración ha dado lugar a algunas de las series más exitosas de los últimos años. Mientras tanto, la polémica sigue generando debate en las redes sociales. Los fans están divididos en dos bandos y las discusiones son acaloradas. Algunos apoyan a Serkan, argumentando que su perfeccionismo es lo que lo ha convertido en un gran actor. Otros apoyan a Özge, argumentando que tiene derecho a expresar sus propias ideas y que no debe ser silenciada por Serkan. Personalmente creo que ambos tienen parte de razón y parte de culpa. Serkan quizás necesita ser un poco más flexible y escuchar las opiniones de los demás. Özge quizás necesita ser un poco más receptiva a las críticas y estar dispuesta a ceder en algunos puntos. Pero al final, lo importante es que ambos puedan encontrar una manera de trabajar juntos y seguir creando contenido de calidad para sus fans. La telenovela, al final, debe ser la que gane. Y para que eso suceda, ambos deben poner su ego a un lado. La historia nos dirá si lo logran. Espero que hayan disfrutado de este análisis en profundidad sobre la controversia entre Serkan y Özge. Recuerden dejar sus comentarios abajo y contarme qué opinan. ¿De qué lado están? ¿Creen que podrán superar sus diferencias?
Los leo. Y no olviden suscribirse al canal para estar al tanto de todas las novedades del mundo de las telenovelas turcas. Hasta la próxima.